Sé que no os gusta este coche, pero realmente es increíble. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Hola chicos, después de haber probado todos los Teslas que hay actualmente en el mercado, he estado probando desde hace un par de días el nuevo Model 3 Performance en su versión Highland, es decir, la última versión que realmente incluye un montón de novedades. En primer lugar, hay que decir que el Model 3 en la versión revisada tiene muchísimas mejoras, no solo a nivel estético, sino también a nivel de chasis, sonido y confort. Este Model 3 Performance, como podéis ver en esta gama de colores, hay diferentes colores, tiene un precio de unos 57.000 euros. Ofrece unas prestaciones realmente increíbles, lo he probado y es una pasada. Estamos hablando de un 0-100 en solo 3 segundos, 460 caballos de potencia, con un pico de hasta 510 y una velocidad autolimitada de hasta 260 kilómetros por hora. Pero las verdaderas diferencias están también en los departamentos de suspensión y chasis. Pero veamos primero lo que es estéticamente diferente. El Model 3 Performance, como su predecesor, se distingue por el alerón de carbono, que es pequeño, pero le da un aspecto muy bonito y sobre todo muy deportivo. Como vemos la insignia en la parte trasera, que no hay que confundir con la versión Plaid, la que por tanto tiene 1000 caballos, pero que por lo tanto distingue la insignia Performance de la Dual Motor y la Single Motor, que vienen en diferentes tipos. Entre otras cosas, también explicaré cuáles son las diferencias en términos de kilómetros. Este está garantizado por unos 500 kilómetros como el básico, que sale con tracción trasera. La gama normal en el precio de entrada, el precio más bajo, modelo 3, realmente bonito en la versión Restyled, pero además se ve realzado por este extractor trasero que realmente le da un aspecto agresivo. Obviamente estamos hablando de plástico que es rugoso, pero tiene un tratamiento para que sea suave, no rugoso, y realmente le da un aspecto hermoso. Llantas 20 delante y detrás, neumáticos 35, pero 235 delante y 275 detrás para ir a descargar toda la potencia de este coche, que en el nuevo motor es realmente mucho más prestacional. Y este patrón de neumáticos le permite tener realmente una dinámica de conducción absurda. Entre otras cosas, por fin se ha introducido un sistema de suspensión dinámica ausente en la versión anterior, que lo hace más confortable, os lo contaré más adelante en la prueba de conducción, y sobre todo también tiene un carácter más deportivo cuando vamos a personalizar el coche con el nuevo modo track de la versión 3, que nos permite gestionar el propulsor, pero sobre todo la suspensión, el subviraje y el sobreviraje. También hay cambios en el frontal, donde encontramos un extractor delantero y tomas de aire en los laterales que lo hacen aún más malo. El perfil delantero es muy bonito comparado con el normal. En el interior, por su parte, poco ha cambiado salvo este perfil de carbono que podéis ver aquí, pero la verdadera joya que lo hace realmente bonito son los asientos de la versión Performance, que llevan la insignia, pero como podéis ver son mucho más estrechos y contenidos, y entre otras cosas, solo en la parte delantera están ventilados y calefactados en 3 niveles. En la parte trasera lo que podemos ver es que no notamos ninguna diferencia siempre en los 3 asientos, pero en la versión Restyling, si has visto algunas pruebas del Model T, obviamente tenemos una pantalla que nos permite gestionar la ventilación, el ajuste del asiento del pasajero o la posibilidad de ir y activar los asientos calefactables y todas las demás funciones, pero sobre todo de ir y utilizar juegos y multimedia. Los asientos tienen un perfil muy deportivo, pero al mismo tiempo permiten mucho espacio. Pero ahora solo tenemos que
Probarlo y daros también mis impresiones sobre el rendimiento. Aunque más suave, es mucho más rápido que su predecesor e incluso con el Tricento mantiene un tirón exagerado. Mira cómo levanta el vuelo a pesar de la tracción total. Lo más absurdo no es solo el sprint a 0-100, sino que en 0-400 metros consigue hacerlo en solo 11 segundos, donde ni siquiera coches con más de 300 caballos y algo más de 1000 kilos pueden. Unas prestaciones realmente superlativas. La dinámica de conducción es realmente ultra personalizable, poco en esta versión demo. Aceleración entre suave, estándar y demencial que tiene el rendimiento. No tiene la versión jugada porque en la versión jugada tenemos 0-100 entre 2 segundos y 3 demencial absurdo entre 3 y 4, así que aquí tenemos 2.9, 3.1. Tenemos la posibilidad de ir y modificar lo que... o digamos el peso de la dirección, ya que estamos hablando de una dirección que es muy precisa, muy comunicativa, pero un poco menos directa, un poco más filtrada que la versión anterior. Obviamente el coche se vuelve realmente monstruoso. Mostramos un poco la aceleración del Insane, que tiene un rendimiento absurdo que obviamente varía un poco en función del estado de la batería, que en este caso es del 63%. El coche tiene casi las mismas funciones, prácticamente las mismas que el modelo 3. Lo único que encontramos diferente es el modo pista, que nos permite ir y crear perfiles personalizados para gestionar la estabilidad. La resistencia del tren motriz, obviamente el enfriamiento postconducción son características agradables para aquellos que quieren ir en la pista de todos modos, para incluso ir y gestionar un equilibrio del motor para hacer que el coche neutral en su viraje o sobreviraje con un simple clic como si fuera realmente una góndola. Te recuerdo que esta versión también se diferencia en toda la línea de LED que no estaba presente en la versión RCB anterior y personalizable, que le da un aspecto un poco más moderno, pero al final el coche sigue siendo bastante oscuro por dentro de noche. La idea de este coche es que puedas pasar de una conducción totalmente tranquila de coche eléctrico clásico a una conducción totalmente deportiva gracias a un chasis realmente rígido con un centro de gravedad bajo y por supuesto una tracción total que sigue ofreciendo unas prestaciones de grito. Es mucho más deportivo en su dinámica de conducción que muchos otros coches que se creen deportivos de tracción delantera. Es un coche que a pesar de sus 460 caballos y 510 de punta, tiene una usabilidad extrema que significa que sabe ser cómodo o suave en aceleración, pero al mismo tiempo con un solo clic puede ir y establecer una dinámica de conducción deportiva gracias a la suspensión dinámica, pero al mismo tiempo ir y ponerlo en aceleración insane, lo que le permite realmente hacer algunos números alucinantes. El coche es increíblemente rápido, quizás incluso demasiado, digamos, para nuestras carreteras, y tiene tracción siempre a punto. Es realmente absurdo. Hay que decir, sin embargo, que a pesar de los 500 caballos el coche, si se conduce despacio, tiene una autonomía realmente buena, que se acerca a la autonomía declarada por Tesla en WLTP de unos 500 kilómetros. Es verdad que un motor térmico con la misma potencia es distinto y emocionante, pero se debe mencionar que a nivel de ingeniería, este nuevo Model 3 Performance del año modelo es un montón de cosas, porque te permite tener tanta potencia y con un pequeño giro del acelerador, mucho control del coche, pero al mismo tiempo también una dinámica de conducción loca, la tracción a las 4 ruedas muy baja. Varios centros bajos debido en cualquier caso a que las baterías están en la del bastidor, por lo que la parte más baja ahí. Debo decir la verdad, que el peso no es ni siquiera excesivo en 1800 kilos, teniendo en cuenta que el coche medio hoy en día pesa aún más, sobre todo si tomamos algunos SUV o incluso los nuevos BMW que tienen pesos que los nuevos BMW que tienen pesos que oscilan entre 1008, 1009, 2000 e incluso algo más.
Y por cierto, cargar en casa es factible de todas formas, sobre todo por la noche si no haces 300 kilómetros al día. Prácticamente siempre lo tienes cargado. Con un coste mucho más asequible si tienes prisa con una supercarga. En cualquier caso, en 15, 20, 30 minutos máximo, casi cargas completamente el coche si lo tienes incluso al 10%. De hecho, cuanto más dices que está descargado, más rápido se recarga hasta el 80%. Tengo que ser honesto, es mucho. Este es realmente uno de los colores más bonitos en mi opinión. En la versión restyling también notamos una mirada mucho más agresiva, mejillas mejoradas, pero faros matriciales LED que son claramente superiores. Fíjate, este color, qué hermoso aspecto, la edad especialmente me gusta tanto. El aspecto rejuvenecido de los faros. Pero principalmente sigue siendo el mismo modelo 3 en tamaño y apariencia. Siempre soy escéptico con la gente que dice que los eléctricos son una mierda. Creo que el único coche eléctrico que me compraría de todas formas, aunque me encantan los motores de combustión interna, es un coche de combustión interna, que pague más de 300 caballos de supertasa, pero el que me diga que este coche es una mierda es que no entiende nada o no lo ha probado, y entonces a lo mejor vas conduciendo un diésel de 3 cilindros, un gasolina de 3 cilindros, una cilindrada muy baja, muy pocos caballos, cuando con esto tenemos una potencia superior, unas prestaciones absurdas, una dinámica de conducción mucho mejor que cualquier otro utilitario o berlina del mercado en el mismo segmento, y sobre todo muchísimo confort, una gran cantidad de seguridad y tecnología de última generación. Por supuesto, a continuación os dejo un enlace a una prueba de conducción gratuita donde podréis rellenar y elegir el modelo de coche que más os guste. Me encantaría conocer vuestra opinión sobre él. Pero os digo la verdad, yo elegiría este con los ojos cerrados, es el único coche eléctrico que me compraría. En términos de autonomía, el más equilibrado es el tracción trasera, largo alcance con un solo motor que tiene una autonomía realmente increíble. Este es el que yo cogería. Obviamente las prestaciones tienen un carácter completamente diferente, pero la autonomía del tracción total largo alcance no está nada mal. Lo que podría ser útil para alguien, obviamente salí de casa con 5 personas con una batería al 93% y llegamos después de 130 kilómetros entre autopistas y montaña, respetando los límites sin ni siquiera correr. He observado que resulta mucho más sencillo agotar la batería en este vehículo de alto rendimiento comparado con los otros modelos. Para evitarlo, cuando te prepares para un viaje largo, te sugiero conducir de manera más eficiente. Esta modificación tiene un total de 289 caracteres y preserva el significado y la esencia del texto original. Incluso si has subido una montaña cuando vas cuesta abajo, realmente recuperas bastante, o no es que recuperes tanto en términos de batería, pero vas reduciendo lo que es la descarga.